Continuamos con la reducción al primer cuadrante. En esta regla vamos a ver la reducción de ángulos positivos mayores a una vuelta. En esta regla tenemos un solo caso, la razón trigonométrica y la medida de su ángulo. Si n es un número entero, entonces tenemos aquí la medida de un número entero de vueltas. Y en este caso podemos eliminar ese número entero de vueltas y la razón trigonométrica se mantiene. Lo podemos tener en grados sexagesimales o en radianes. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Hay que reducir al primer cuadrante esta razón trigonométrica. El seno de 360 grados más x. Tiene esta forma. Tenemos aquí la medida de un número entero de vueltas. Una vuelta. Entonces, según esta regla podemos eliminar el número entero de vueltas y la razón trigonométrica se mantiene. Si tenemos seno, aquí tenemos seno. Entonces ponemos aquí seno de x. Tenemos otro ejemplo, coseno de 1080 grados más y. Vamos a aplicar esta regla para reducir al primer cuadrante. Nosotros observamos la medida de este ángulo. La medida de este ángulo es 3 por 360 grados. Entonces, lo puedo escribir de esta manera. 1080 grados es 360 grados por 3 y más y. Aquí tenemos el número entero de vueltas. Entonces podemos eliminarlo. Y la razón trigonométrica se mantiene. Si tenemos coseno, aquí tenemos coseno. Razón trigonométrica de alfa. Entonces coseno de y. Tenemos otro ejemplo, secante de 6pi más alfa. Observamos la medida del ángulo, está en función de pi. Si está en función de pi, la unidad de este ángulo está expresado en radianes. Entonces podemos eliminar un número entero de vueltas expresado en radianes. Aquí tenemos 6pi. 2pi es la medida del ángulo de una vuelta y 6pi serán 3 vueltas. Por lo tanto, podemos eliminar estas 3 vueltas. Siguiendo la regla, la razón trigonométrica se mantiene, secante, aquí tenemos secante de alfa. Tenemos otro ejemplo, tangente de 750 grados, hay que reducir al primer cuadrante. Aplicamos esta regla, vamos a llevarla a esta forma. Entonces, podemos escribir lo siguiente, tangente. Aquí tenemos 750 grados. Podemos escribir como 720 grados más 30 grados. Aquí tenemos la medida de un ángulo de 2 vueltas. Lo podemos escribir de esta manera. Entonces, si tenemos esta expresión que se parece a esta, podemos eliminar estas 2 vueltas y vamos a tener lo siguiente, tangente de 30 grados. Tenemos otro ejemplo, cotangente de 420 grados. Aplicamos esta regla para reducir al primer cuadrante. Hay que llevarla a esta forma. Podemos escribirlo como cotangente de 360 grados más 60 grados. Eliminamos el número entero de vueltas y todo esto es igual a cotangente de 60 grados.
En este ejercicio nos piden hallar el valor de E. Para hallar el valor de E necesitamos reducir al primer cuadrante estas razones trigonométricas. Podemos empezar con seno de 750 grados. Tenemos el seno. 750 grados lo vamos a escribir de esta manera. 360 grados por 2. Aquí tenemos 720 grados. Nos falta 30 grados. Ahora vamos a recordar la regla para reducir al primer cuadrante. Entonces podemos eliminar el número entero de vueltas. Y esto será igual a seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados es 1/2. Ahora vamos con coseno de 1140 grados. Para poder aplicar la regla necesitamos conocer cuántas vueltas están contenidas en 1140 grados. Para eso vamos a dividir 1140 grados entre 360 grados. Entonces, más o menos tenemos 3. 3 por 360 grados es 1080 grados. Restamos. Restando vamos a tener 60 grados. Aquí. Entonces, vamos a escribirlo como 360 grados por 3 más 60. 60 grados. Aplicamos la regla. Eliminamos el número entero de vueltas. La razón trigonométrica se mantiene. Coseno, coseno. Y tenemos coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es 1/2. Ahora, para hallar el valor de E, vamos a reemplazar los valores. Seno de 750 grados es 1/2. Ponemos 1/2. Más coseno de 1140 grados es 1/2. Y restamos 1. 1/2 más 1/2 es 1. 1 menos 1 es 0. Entonces el valor de E es 0. En este ejercicio nos piden hallar el valor de E. Para hallar el valor de E necesitamos reducir al primer cuadrante estas 3 razones trigonométricas. Empezamos con tangente de 4pi más x. Entonces observamos y vemos que tiene esta forma. Recordando la regla, podemos eliminar el número entero de vueltas. Tenemos acá 4pi radianes. Son equivalentes a 2 vueltas. Entonces eliminamos las 2 vueltas y vamos a tener tangente de x. Ahora vamos a reducir al primer cuadrante tangente de 7pi más x. Aquí vamos a ponerlo como tangente de 6pi más x. Aplicando la regla podemos eliminar el número entero de vueltas, 3 vueltas. Y esto queda como tangente de pi más x.
Para reducir al primer cuadrante, tangente de pi más x, vamos a recordar la primera regla que vimos en el primer video de esta lista que se llama reducción al primer cuadrante. Nosotros observamos que tiene esta forma. Tangente de pi más x tiene esta forma. Pi es equivalente a 180 grados. Entonces lo que necesitamos es un signo. Este signo depende del cuadrante donde se encuentre la medida de este ángulo. 180 grados más x. 180 grados más x, tercer cuadrante. En este cuadrante, tangente es positivo. Entonces ya tenemos el signo. Entonces tenemos el signo, ponemos signo más en ese cuadrante. La razón trigonométrica no cambia. Aquí tenemos razón trigonométrica y aquí tenemos razón trigonométrica. Entonces si tenemos tangente, aquí tenemos tangente, aquí tenemos tangente. Y tangente de la medida de ese ángulo, x. Continuamos con tangente de 12pi menos x. Ponemos aquí tangente 12pi menos x. Reducimos al primer cuadrante. Aplicamos esta regla. Podemos escribirlo primero como tangente de 10pi más 2pi menos x. Ahora, aplicando esta regla, eliminamos el número entero de vueltas y vamos a tener tangente de 2pi menos x. En esta parte hay que observar que no podemos eliminar 12pi radianes. Sabemos que hay 6 vueltas enteras. No lo podemos eliminar porque no tiene esta forma. Aquí vemos que tiene que ser positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, primero ponemos 10pi más 2pi menos x. Eliminamos y tenemos esta forma. Ahora vamos a recordar reducción al primer cuadrante. En la regla número 1 teníamos este caso, que tiene esta forma. 2pi radianes es equivalente a 360 grados. Como tangente de 2pi menos x tiene esta forma, necesitamos primero un signo. El signo depende de en qué cuadrante se encuentra la medida de este ángulo. 2pi radianes menos x. Tenemos aquí una vuelta es 2pi menos algo, menos la medida de un ángulo pequeño, y vamos a estar aquí, en este cuadrante, cuarto cuadrante. En ese cuadrante el coseno y secante son positivos. Las otras razones trigonométricas tienen que ser negativas. Entonces, tangente en este cuadrante es negativo. Ponemos signo menos. Observamos en la regla, la razón trigonométrica se mantiene. Tenemos tangente. Si tenemos tangente aquí. Y vamos a tener tangente de x. Ahora podemos hallar el valor de e. Tangente de 4pi más x es tangente de x. Más tangente de 7pi más x es igual a tangente de x positivo. Y tangente de 12pi menos x es igual a menos tangente de x. Entonces ponemos menos tangente de x. Aquí podemos cancelar el y el. Y tenemos el valor de e, que es tangente de x.